Sistema de Vigilancia Epidemiológico para Riesgo Psicosocial. Trabajo presentado por Andrea Muñoz, Ronald Herrera, Harold Ubaté y quien les habla, Diana Suárez. Tú y yo podemos decir que estamos libres de la epidemia del tercer milenio, el estrés. Vivimos sometidos a permanentes tensiones producidas por el ansia incontrolable del progreso, la lucha por sobresalir en el trabajo, la crisis de valores afectivos y familiares, la posguerra y las nuevas delincuencias que surgen en nuestro país que nos hacen sentir inseguros en las calles, el transmilenio, el alto costo de vida, entre otros muchos factores. Con todo esto es difícil de lograr la tan anhelada paz interior, armonía, equilibrio psicológico y emocional. El Estudio Nacional de Salud Mental en Colombia indica que el 40% de la población activa laboralmente, es decir, entre 18 y 65 años, han sufrido un trastorno psiquiátrico asociado al estrés que afecta el bienestar de las personas y la productividad de las compañías. El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de la salud en el año 1926 por Hans Selye. El estrés aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización. Ahora veamos los tipos de estrés. Tipos de estrés. Existen, según sus efectos, el eustrés y el distrés. El eustrés es un estrés positivo, el que se presenta cuando se reacciona de manera positiva, creativa y afirmativa frente a una determinada circunstancia, el que permite resolver de forma objetiva las dificultades que se presentan en la vida y de esta forma desarrollar las capacidades y destrezas. El distrés se da como resultado de una respuesta excesiva del estrés o prolongada en el tiempo y puede dar lugar a desequilibrios físicos y mentales. La respuesta excesiva reduce la capacidad de atención, decisión y acción y perjudica las relaciones con los demás al modificar el estado de ánimo. Existen dos tipos de estrés laboral en función de la duración y el alcance de las situaciones o factores estresantes. Tenemos el episódico y el crónico. El episódico se produce de modo puntual y se caracteriza por su corta duración y naturaleza esporádica. Sus efectos negativos son apenas perceptibles. El crónico se produce como consecuencia de una exposición repetitiva y prolongada a varios factores estresantes. El trabajador reduce su resistencia al estrés. Puede ocasionar consecuencias graves a medio y largo plazo. Con el decreto 614 en Colombia se empieza a tener en cuenta los factores psicosociales. Desde ese momento, los factores psicosociales se convirtieron en una condición importante dentro del contexto laboral. La resolución 1016 se empieza a generar al interior de las organizaciones actividades articuladas a los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo que permitieran diseñar y ejecutar programas para la prevención y el control de enfermedades generadas por el riesgo psicosocial. El decreto 1832 se empieza a hablar a profundidad en Colombia sobre las patologías derivadas de los riesgos psicosociales. En 2007, la importancia de realizar intervención de los factores de riesgo psicosocial empieza con la resolución 2646, donde se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. El sistema de vigilancia epidemiológico para el riesgo psicosocial es la estrategia integradora de objetivos, procedimientos, instrucciones, recursos, indicadores encaminados a proteger al trabajador en su entorno laboral. Minimizar los efectos negativos ocasionados por el factor de riesgo en personas que por su ocupación se ven expuestas a la probabilidad de enfermarse. Y importante saber que de esta manera contribuimos a la mejora continua del sistema. Tiene como propósito prevenir la aparición de enfermedades laborales, mantener la calidad de vida de quienes ya presentaron la enfermedad.
trabajador de 35 años, coordinador de operaciones de una empresa de logística en Bogotá, debe realizar turnos rotativos. En el último año ha aumentado de peso con una patología de úlcera gástrica, con consistencia en patologías y trastornos mentales, con enfermedad úlcera digestiva confirmado por su EPS. El trabajador con posible enfermedad laboral deberá, primero, ir a la atención médica por parte de su EPS. De igual manera, deberá ser reportado al sistema de vigilancia epidemiológica de la empresa. Cuando la EPS haya dado una notificación de posible enfermedad laboral, esta será remitida a través de un comunicado a la ARL, la empresa y el trabajador. Si la ARL acepta el evento, estas atenciones, tanto asistenciales como económicas, deberán ser prestadas por su ARL. De no calificarse el origen como profesional, la EPS deberá realizar las atenciones tanto asistenciales como económicas a las que requiera el trabajador. En caso de existir una controversia por parte de alguna de las partes, llámese empresa, trabajador o EPS, en caso del tema profesional, este se irá a las juntas de calificación, en primera instancia a la Junta Regional, en segunda instancia deberá ir a la Junta Nacional. El sistema de vigilancia epidemiológico para la prevención del riesgo psicosocial se llevará a cabo bajo la estructura del ciclo PHBA: planificar, hacer, verificar y actuar. En su fase 1, la actividad consta en identificar los factores de riesgo psicosociales, matriz de peligros, analizando los documentos de ausentismo, registro de accidentalidad, evaluación del clima laboral, registros de rotación, actas de comité de convivencia y casos que se hayan reportado. En su fase 2, la actividad consiste en la construcción de la intervención. Luego de haber realizado un análisis de la información suministrada, se definirá en los comités la estrategia de intervención de acuerdo a los grupos foco, también a los aspectos organizacionales. En su fase 3, la actividad consiste en implementar estrategias, tener en cuenta que depende de los grupos foco, pero que también se busca no solo intervenir el riesgo, sino también fortalecer los factores protectores que se identifican en la organización. Se deben desarrollar a través de talleres, competencias relacionales, estrategias de afrontamiento ante el estrés, desarrollo de competencias para el comité de convivencia. Y en su fase 4 se debe realizar seguimiento y evaluación a través de indicadores. El Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, en el año 2004 publicaron protocolos para la determinación del origen de las patologías derivadas por el estrés y que posteriormente en el año 2010 establece la batería o instrumento para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Durante el primer semestre, después de la implementación, se lograron una disminución de las condiciones psicosociales intralaboral y extralaboral del peligro que ha sido detectado previamente con la entidad y que pueden contribuir a la aparición de problemas en la salud asociadas al estrés, costos no visibles a primera vista como tiempos perdidos, interferencias a la producción, conflictos laborales, pérdida de imagen, sanciones, costos por pago de incapacidades entre 1 y 2 días, las cuales deben ser reconocidas por la empresa, beneficios como demostrar la ejecución del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, menor rotación laboral, mejora la calidad de trabajo y mejor calidad de vida a los trabajadores. Es importante implementar un programa de capacitación que tenga como objeto principal la promoción de la salud y la prevención del estrés, y diseñar un programa de recreación y deporte en que los trabajadores puedan realizar actividades como rumboterapia, sesiones de spa, caminatas ecológicas, deporte físico semanal. Implementar acciones de reconocimiento para el trabajador por su esfuerzo en su labor diaria.
Es recomendable tener pequeños descansos en la jornada laboral para que el trabajador se desconecte brevemente y pueda volver a su labor de la mejor manera. Algunas experiencias exitosas en empresas como Google, McDonald's, nos han demostrado que la intervención al riesgo psicosocial ha bajado de manera significativa los niveles de estrés en los trabajadores. Google ofrece a sus trabajadores programas de medición 001, buscando dentro de ti, reducción del estrés con Mindfulness. Creó comunidad virtual para ayuda y apoyo del estrés.